Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de consecuencias de la destrucción del templo. Partiremos diciendo que Dios es amor y de tal manera Él nos ama que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo a dar su vida muriendo en una cruz, para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creer es obedecer. Nuestro amado Señor Jesús no quiere perder las almas, perder a las personas. Él quiere salvarlas. Y por eso es la razón de estos podcasts, para alertar, para que puedas conocer que Dios te ama y que van a suceder cosas en el mundo, fruto de que estamos en el tiempo final. Y en este tiempo final veremos cómo las tinieblas cada día se están levantando, como resultado de que el mundo en general ha escogido la violencia y la rebelión, en vez de buscar a Jesucristo. En vez de, con humildad, ir ante Jesús, darle su vida y buscar su amor, el ser humano en general prefiere hacer las cosas a su manera, esforzarse en sus propias fuerzas, cobrar venganza, hacer las cosas a su manera. La violencia y la rebelión abundan en el mundo actual. Por eso que las tinieblas, el diablo y sus potestades se están levantando. Por otro lado, el cristianismo en general, en el mundo actual, ha perdido ese amor por Jesucristo. Los cristianos en general menosprecian el templo de Dios, el amado Espíritu Santo en sus vidas. Aman las cosas de este mundo, viven para sí mismos, en vez de amar a Jesús y vivir para Él, vivir para Dios. El cristianismo actual vive en hipocresía y por ende en apostasía. No obedecen a Dios, le abandonan. Y además, cuando aparecen voces de maestros, profetas, hombres de Dios, que les piden que haya arrepentimiento y cambio a los mismos hijos de Dios para que ordenen sus vidas, tristemente, la iglesia en general desecha esos mensajes y desecha al mensajero que se los da. Como consecuencia, desechan a Dios, desechan a Jesucristo. Entonces nuestro amado Padre Celestial, Él es amor y a la vez Él es juez justo. Y como su pueblo le menosprecia, su gloria abandona a su pueblo, a su templo, que es cada uno de los hijos de Dios. Y fruto de esto, no solamente su presencia se aleja, sino que también su protección se aleja. Y como la protección de Dios se aleja, el destruidor, que es el diablo, con sus huestes de maldad, sus poderes de las tinieblas, se pueden levantar porque Dios se los permite. Y es así como vemos en este mundo que hay guerra, hay violencia, hay virus, hay pestes. Y cada día la crisis económica aumenta. La inflación en los países aumenta y seguirá aumentando en los próximos años, hasta que llegará un momento en que se levantará el anticristo, que es la expresión máxima de la rebelión del hombre contra Dios, de la violencia, de la autosuficiencia y el orgullo del hombre. Y así es como el anticristo gobernará en este mundo, hasta que nuestro amado Señor Jesucristo venga en su segunda venida y destruirá al anticristo y a la maldad, y comenzará su reino milenial en este mundo.
Entonces, en medio de todo esto que está ocurriendo ya en este mundo y lo que va a seguir sucediendo, malas noticias, por la violencia que se ha desatado, veremos que Dios en su amor purificará a su iglesia. Habrá un remanente, un grupo de cristianos que despertará y se volverá al amor a Dios por medio de Jesucristo. Muchos cristianos se limpiarán, se santificarán, darán sus vidas de verdad a Jesucristo. Y también en este tiempo, muchas personas que no conocen a Jesús le conocerán, porque en medio de las circunstancias malas es la oportunidad para que el ser humano despierte también y se dé cuenta de que no solo cuenta lo material en este mundo, que hay un Dios en los cielos que nos ama, que nos dio a Jesucristo, el camino, la vida, la salvación de nuestras vidas, Jesucristo. A través de Él llegamos al Padre, a través de Él tenemos salvación. Entonces, si vamos al relato de la Biblia del profeta Jeremías, veremos un resumen que hay en el capítulo 52 de Jeremías y que vamos a leer y a entender las consecuencias de la profanación del templo y de la destrucción del templo, y por ende la destrucción de Jerusalén. Dice Jeremías 52, 3, y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Entonces vemos que nuestro Dios juzga, y su ira es sinónimo de justo juicio. Entonces Dios aparta su presencia de su templo y los deja. ¿Y qué ocurre? Sedequías, que era el rey de Judá, demuestra lo que tiene en su corazón: rebelión. Ya no solo se está rebelando contra Dios, sino contra el rey de Babilonia, que era el rey que tenía el control de las naciones de ese tiempo. El versículo siguiente dice: aconteció por tanto a los 9 años de su reinado de Sedequías, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que el corazón del rey Sedequías, el rey de Judá, del pueblo de Dios, representa el corazón del pueblo, rebelde y soberbio. Entonces, el destruidor, que es Babilonia, usado por las tinieblas, viene y rodea la ciudad de Jerusalén. La cercan y construyen rampas para atacarla. ¿Por qué sucede esto? Porque como el pueblo de Dios desecha a su Dios y Padre, como el pueblo de Dios se vuelve hipócrita y religioso, la presencia de Dios se aparta y ya no hay protección. Por eso que con tanta libertad, el destruidor, representado en este caso por el rey de Babilonia, las tinieblas operando a través de este rey, rodean la ciudad. Versículo siguiente, Jeremías 52:5, dice: y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. Estuvo rodeada por ese ejército y no pudieron escapar. ¿Y qué entonces fue lo que ocurrió? Versículo siguiente, en el mes 4, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. ¿Qué nos representa esto? Que el destruidor empieza a sitiar la ciudad, a rodearla, a asfixiar la ciudad. Y eso es lo que estamos viendo en este mundo. En los diferentes países, algunos
la influencia de las tinieblas es mayor que en otros, pero más lentamente unos y más rápido otros países, todos van al mismo punto, y es que habrá una gran crisis económica. Aquí expresa que la ciudad fue sitiada, rodeada por el ejército, hasta que no hubo pan para el pueblo, que ellos estaban dentro de la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que ocurre y es lo que va a seguir ocurriendo. Cada día hay más necesidad, cada día hay más violencia, cada día hay más aflicción en este mundo. Por eso te ruego que despiertes y te des cuenta que necesitas buscar a Jesucristo, darle tu vida a Dios por medio de su Hijo, Jesús, buscar su presencia, santificarte, darle el primer lugar en tu vida, porque esto que viene es irreversible. A algunos países les ha afectado primero que a otros, pero tarde o temprano esto afligirá a todos los países de este mundo, porque ya estamos en este tiempo final, donde el destruidor se levanta. Si leemos el versículo siguiente, dice: y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de la ciudad, de noche, por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey. Y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. ¿Qué nos dice? Se generó una brecha, una abertura en la muralla que protegía a Jerusalén. Y entonces, ¿qué ocurrió? Empezaron algunos a arrancar, a salir como fuera, incluidos el rey. Porque el versículo siguiente dice: y el ejército de los caldeos, es decir, el ejército de Babilonia, siguió al rey y alcanzaron a Sedequías, el rey de Judá, en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces, cuando el destruidor se levanta, cuando fruto de la maldad del hombre, Dios permite que las tinieblas operen, aunque puedas arrancar aparentemente de la circunstancia, de la crisis económica, de la aflicción, el destruidor te alcanzará. No podrás arrancar si es en tus propias fuerzas, porque solo Dios te puede librar de las cosas que vendrán. No es el hombre, no es tu trabajo, no son tus contactos, no son tus ahorros, ni tus inversiones, no es tu familia. Solo Dios te puede librar. Solo Jesucristo es tu refugio. Debes entenderlo, porque las cosas que están sucediendo en este mundo seguirán incrementándose. Poco a poco aumenta la aflicción. El mundo en general, con sus diferentes países, está metido en esta Jerusalén amurallada. Y cada vez más está siendo cercada por el destructor. Y aunque algunos arranquen, el destructor, los ejércitos de Babilonia, los alcanzarán. Porque solo Jesucristo es nuestra protección. Solo nuestro Padre Celestial, Abba Padre, Jehová, es nuestro protector. Por eso los cristianos vamos a Jesús y a través de Él vamos a nuestro Padre y encontramos en Él protección. Por eso debemos ser fieles, porque Jerusalén representa al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, pero que viven en hipocresía. Entonces creen que tienen la protección de Dios, creen que Dios, la presencia de Dios, sigue con ellos, pero se van a llevar una tremenda y triste sorpresa, porque en su hipocresía no se han dado cuenta que Dios ya no los protege, que Dios
ya no está con ellos, porque ellos lo abandonaron. Abandonaron a Jesucristo con la hipocresía, con el amor por las cosas de este mundo, con su orgullo, su violencia, su propia rebelión, el buscar hacer las cosas solo a su manera y para satisfacer sus propios deseos. Entonces, mucho cristiano no se da cuenta de que la presencia de Dios ya se apartó de ellos. Y solo se darán cuenta de esto cuando el destruidor destruya, cuando el afligidor opere con guerra, con enfermedad, con destrucción, con hambre, con esta profunda crisis económica que vendrá. Partirá por algunos países, seguirá por otros, finalmente llegará a todos. Solo Jesucristo es nuestra confianza. Y si estamos con Jesús, estaremos bajo la sombra del Omnipotente, de nuestro Padre Celestial. Por eso que somos templo del amado Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Debemos mantenernos como un templo limpio, consagrado, santificado para Dios. Y de esta forma, la presencia del amado Espíritu Santo no se apagará, sino que permanecerá en nuestras vidas. Si seguimos leyendo el relato en Jeremías, el versículo siguiente, versículo 9, capítulo 52, dice: Entonces prendieron al rey, tal como te decía, aunque se arranquen, el ejército destruidor los alcanzará. ¿Qué hicieron ellos? Prendieron al rey de Judá, lo tomaron preso y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. ¿Y qué hizo el rey de Babilonia? Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías, delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías, y le ató con grillos, y le hizo llevar a Babilonia, y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. El rey de Babilonia representa el destructor, que viene a operar a este mundo. Y ya sabemos que espiritualmente son las tinieblas. Nuestro amado Señor Jesús dijo que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Mientras que yo, dice nuestro amado Jesús, he venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces, a partir de lo que va a suceder estos próximos años, con guerra, con pestilencia, con enfermedad, con la crisis económica tan grave que ocurrirá, las tinieblas no solo van a afligir al ser humano, van a destruir las familias, tal como pasó con Sedequías, a matar espiritualmente a mucha gente y físicamente también. Solo mira la violencia como está creciendo cada día más. El hombre pierde el amor por el prójimo, porque si no ama a Dios, si no ama a Jesucristo, el cual le ha dado todo, le da la vida, le da la salvación, le da el perdón, entonces el hombre en su rebelión menos respetará a su prójimo, menos tendrá amor y respeto por el prójimo, si no respeta siquiera al que le dio la vida, a Dios. No respeta a Jesucristo que le ha dado su amor. Esa es la triste condición del ser humano en la actualidad. Vemos cómo las tinieblas operan, haciendo que la violencia, la muerte, el robo aumente. Las personas entran en crisis, quedan en la pobreza, sus familias se dividen, las tinieblas matan a las familias, los ponen en la cárcel de la aflicción, de la necesidad. Ciegan, le quitan los ojos a las autoridades, como fue a Sedequías. Entonces no ven, no logran ver.
Aunque los gobiernos quieran dar soluciones, están cegados, porque el destruidor opera. No tienen solución. Por eso te invito a dar tu vida a Jesucristo y a permanecer en Él. Él es nuestra protección. Te puedes dar cuenta que este es un proceso que ocurre. No es de un día para otro. Toma años el asedio sobre Jerusalén por parte del destruidor. Es un proceso lento, permanente, creciente de destrucción, de aumento de hambre, de aumento de inflación, de aumento de violencia, de rebelión, de crisis. Es un proceso lento que poco a poco se va acelerando hasta que se manifiesta en su totalidad la acción del destructor, las tinieblas operando. Pero recuerda que el culpable de esto es el ser humano, porque elige la violencia antes de buscar el amor de Dios en Cristo Jesús. Y porque el pueblo de Dios menosprecia al templo, se llena de ídolos, no obedecen a Jesús, no le aman ni le buscan, lo menosprecian, lo profanan. La presencia de Dios sale porque Dios es justo, juzga con justicia. Y por eso la destrucción se levanta. Si seguimos leyendo el relato en Jeremías 52, ahora el versículo 12 dice: y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia. Nabuzaradán era como el brazo derecho del rey de Babilonia, del destruidor. Por lo tanto, Nabuzaradán era otro destructor. ¿Y qué ocurre cuando llega ahora, al tiempo después, Nabuzaradán a Jerusalén, la cual ya ha caído y ya se ha abierto el muro, la brecha? ¿Qué hace? Versículo 13 dice: quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Una vez que termina el asedio, se abre el muro. A continuación viene ahora otro destructor. Destruye el templo, destruye las casas, quema, genera caos, genera violencia aún mayor. Si tú te fijas, esta destrucción no solo es con las cosas del mundo, con la economía, con las casas, sino que con el templo. También afecta a las iglesias. Son de los principales afectados, cristianos que se han vuelto hipócritas, pueblo de Dios. Pierde la protección de Dios y el destructor parte operando, robando, destruyendo y matando. A continuación dice el versículo 14, y todo el ejército de los caldeos de Babilonia, que venían con el capitán de la guardia, es decir, con Nabuzaradán, destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Les quitó toda la protección en la cual ellos confiaban. Ya no es que una brecha solamente, parte de la muralla que les protegía a esta ciudad, haya sido destruida. No, destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Toda la ciudad quedó sin protección. Eso es lo que va a ocurrir. En algunos países primero, en otros países después. Pero esto viene al mundo. La seguridad y protección que tenían las personas en las cosas de este mundo caerá. Solo en Jesucristo habrá confianza. Él es nuestra protección. ¿Cómo más opera el destruidor una vez que entra en la ciudad? Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 17, complementa este relato y dice que el ejército de Babilonia mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito,
todos los entregó en sus manos. Aflicción, muerte espiritual de muchos, física de otros, las tinieblas operando. Basta que tú mires las noticias y te darás cuenta de cómo la violencia opera, cada vez en forma más sanguinaria, sin ningún tipo de amor o respeto por el ser humano. Este proceso creciente de maldad, de iniquidad, es lo que cada día irá aumentando. ¿Qué dice a continuación? Versículo 15. E hizo transportar Nabuzaradán, es decir, se lleva prisioneros. Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo, a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. Cuando opera el destruidor, robando, matando, destruyendo, con crisis económica, con guerra, con hambre, con enfermedad, con violencia, actuando sobre la ciudad, sobre el país, sobre el mundo, esclaviza, toma cautivas a muchas personas. Muchos serán esclavos de la enfermedad, otros serán esclavizados de la violencia, del temor de no poder salir de sus casas, de la sensación de vulnerabilidad, de desprotección, del temor. Otros serán esclavos del hambre. No tendrán pan para comer. La crisis económica. Ese es el destruidor operando. Y eso es lo que sucederá cada vez más en este mundo. Progresivamente, en algunos países, se acelera más que en otros. Pero todo va a ese punto, porque las tinieblas se han levantado. Estamos en el tiempo final. ¿Qué más hacen el ejército de Babilonia, el destruidor? A continuación dice, más de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Es decir, los hace trabajar para ellos, para que labren la tierra y les paguen impuestos. Sea como sea, la gente no se libra. No hay forma humana en tu poder, en tu fuerza, que te permita librarte del destructor. Cuando Dios abandona su casa, por cuanto Él ha juzgado con justicia y ve que su pueblo no le aprecia, al contrario, se llena de ídolos, entonces Dios juzga con justicia y Él se aparta, su protección desaparece y al destructor opera. El mundo está lleno de violencia porque es lo que el mundo ha escogido. El ser humano no quiere buscar a un Salvador, no quiere buscar a Jesucristo. Y fruto de eso es lo que observamos, cómo la destrucción está operando. Si seguimos leyendo el versículo 17 de Jeremías 52, dice, y los caldeos, es decir, el ejército de Babilonia, quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce, un tazón enorme, que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también todos los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba, y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas, y de oro por oro, y de la plata por plata, se llevó el capitán de la guardia. El destructor va a operar en el mundo en general, en una crisis económica. Habrá saqueos, se generalizarán y aumentarán. La crisis económica afectará principalmente a los ingresos de las iglesias. Las iglesias se verán muy afectadas, por cuanto a través de esto serán purificadas.
purificadas del amor al dinero, de la codicia. El destructor no podrá tocar a los que están bajo la sombra del Altísimo. Pero hay muchas iglesias que están en apostasía, que perdieron el primer amor por Jesús, que no le aman de verdad, que viven en hipocresía. No tendrán la protección de Dios. El destruidor operará, les quitará las cosas materiales que tengan. Por eso yo te ruego que te santifiques. Si eres un líder espiritual en una iglesia, es tiempo de buscar a Jesucristo, de limpiarse, de purificarse. Mi casa es casa de oración, no cueva de ladrones, no lugar de transacción económica. Es el momento que te des cuenta que estamos en el tiempo final y que hay que buscar a Jesucristo, darle el primer lugar en nuestras vidas, buscar a Dios con todo el corazón, por medio de Jesucristo. Si seguimos leyendo el relato en el versículo 20, dice, las 2 columnas, un mar y los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová, el peso del bronce y de todo era incalculable. En cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos, y un cordón de 12 codos la rodeaba, y su espesor era de 4 dedos, y eran huecas. Y el capitel de bronce que había sobre ella era de una altura de 5 codos, con una red y granadas alrededor del capitel. Figuras, adornos, todo de bronce, y lo mismo era lo de la segunda columna con sus granadas. Todos estos adornos, hermosos, que honraban a Dios en su casa, fueron saqueados y llevados por el destruidor. Y si seguimos leyendo, continúa diciendo, había 96 granadas como adornos en cada hilera. Todas ellas eran 100 sobre la red alrededor. Eran muchas. ¿Qué nos demuestra esto? De que aunque todos estos adornos, un hermoso templo consagrado a Dios, era algo agradable al Padre, estaba su presencia, pero aún así, cuando Él deja la casa desierta, todo pierde la protección, incluidas estas cosas consagradas. Porque a Dios, más que lo material, le importa tu corazón. Entonces, aunque sea muy triste ver la destrucción de este templo, el saqueo de este templo físico, nuestro Dios no puede permitir la hipocresía. No puede permitir que sus hijos se autoengañen, creyendo que porque la iglesia es hermosa, porque los programas que puedan hacer dentro de una iglesia sean hermosos, con programas incluso de televisión algunos, y con gran infraestructura y con gran calidad. Pero por sobre todo eso, por muy hermoso que sea, Dios no quiere la hipocresía. Él quiere el corazón de su pueblo. Él quiere que amen a Jesús, que le busquen, que rindan sus vidas, que tengan hambre y sed de Dios. Dios quiere una relación con vida, una relación de verdad con Él. No apariencia, no hipocresía. ¿Qué más hace Nabuzaradán? Versículo 24 de Jeremías 52. Tomó también el capitán de la guardia a Seraías, el principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, y 3 guardas del atrio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nadie se escapa. Aquí vemos como el principal sacerdote, el segundo sacerdote, desde ellos hasta las ovejas dentro de una iglesia y hasta cualquier persona, si no tiene la protección de Dios, serán también tomados cautivos, afligidos y serán esclavizados por las tinieblas. No se escapan los líderes.
no se escapan las autoridades. El que pierde la protección y la cobertura de Dios será destruido por el destructor. No se escapan. Y dice el versículo 27 de Jeremías 52, y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla y en tierra de Hamat. Así Judá fue transportada de su tierra. Muchos murieron, muchos fueron cautivos en enfermedad, en hambre, en pestilencia, en crisis económica, en guerra. No se escapan ancianos ni jóvenes, tampoco niños. No se escapan del destructor, líderes de iglesia, ni sencillos miembros. Porque cuando opera el destruidor, no actúa con piedad, sino que destruirá. Entonces, te pido que recuerdes que Dios es amor, que Él advierte, que Él nos ama. Por eso en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 15, el amor de Dios advertía a su pueblo. Y dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, como estos podcasts. Porque Él, nuestro Dios, tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios te ama. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Tal como estos podcasts, Dios tiene muchos mensajeros alrededor del mundo, poniendo en aviso a su pueblo que es tiempo de apartarse del pecado, de la maldad, dejar la violencia y la rebelión. Es tiempo de consagrarse a Jesucristo, a través de Él consagrarse a Dios, santificarse, buscarle en oración, leer su palabra, adorarle, orar en su presencia, estar en comunión diaria, tener una relación viva con Él, amándole de verdad, para que así la presencia de Dios permanezca en tu vida y que cuando el destruidor opere, no pueda tocar tu vida. Vemos el ejemplo de un etíope, cuyo nombre es Ebed-Melech, y el profeta Jeremías le da un mensaje a este Ebed-Melech, que estaba en Jerusalén. Y le dice en Jeremías capítulo 39, versículo 16, Dios manda a Jeremías y le dice, ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal, y no para bien, y sucederá todo en aquel día en presencia tuya. Es decir, vas a ver lo que ocurrirá cuando el destruidor opere. Y a continuación señala, pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quien tú temes, es decir, al ejército de Babilonia. No serás entregado. El destruidor no te destruirá. ¿Por qué razón? Versículo siguiente, versículo 18 de Jeremías 39. Porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín. Porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Este etíope, Ebed-Melech, creyó al profeta Jeremías. Creyó a la palabra y ocurrió que en algún momento el profeta Jeremías fue tomado preso dentro de Jerusalén por los príncipes violentos, orgullosos, que estaban ahí junto con el rey. ¿Y qué hicieron con Jeremías? Lo echaron en una cisterna.
El objetivo era que muriera. Entonces cuando este etíope, Ebed-Melech, se enteró de lo que habían hecho con el profeta Jeremías, entonces este etíope ayudó a rescatar al profeta. Dios vio que Ebed-Melech creyó la palabra, y no solamente la creyó, sino que a su fe puso obra. Fue capaz de arriesgar su propia vida con tal de rescatar al profeta de esa cisterna donde habían echado al profeta para que muriera. Este etíope confió en Dios, no temió al hombre. Te ruego que confíes en Dios, confiando en Jesucristo, obedeciendo a Jesucristo, poniendo por obra lo que Él te pide, haciendo su voluntad, obedeciéndole, buscándole, para que así seas digno de escapar de las cosas que vendrán. Y Dios vea que tú pones tu confianza en Jesús y por lo tanto pones la confianza en el Padre, nuestro Padre Celestial. Dios protege a su iglesia fiel, los que le aman y le obedecen. Esto lo vemos en toda la palabra de Dios, incluido en el Apocalipsis, en medio de la destrucción, en medio de la aflicción. Dice en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, dice el apóstol Juan: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué quiere decir? Que Dios medirá, protegerá a los que están en su presencia, en su templo espiritual. Pero los que están siendo cristianos, los que están afuera, en el patio, no serán medidos, no serán protegidos, porque no están en la presencia de Dios, no le buscan. Esto mismo lo cuenta Zacarías, el profeta, en el capítulo 2, versículo 2, cuando declara que él le dice a un ángel: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. El versículo 5 dice: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Dios pesa, mide a sus hijos. Él protegerá, será fuego alrededor de ti, si es que estás en su presencia, si es que estás en comunión, amándole y buscándole, dándole el primer lugar en tu vida, permaneciendo en Jesucristo. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. El pámpano no puede estar separado de la vid. Separados de Jesucristo nada podemos hacer. Debemos estar con Jesús. Nuestro Padre ama a su pueblo, aun cuando Él, en su justo juicio, permite que el destruidor se levante, porque su gloria se aparta de su templo, se aparta de sus hijos. Aún así, Él nos ama, y en los que le buscan, le encontrarán, y los que se mantienen en Jesucristo tendrán protección. Él será fuego alrededor de nuestras vidas. Él nos mide y nos protege, tal como fue con el etíope Ebed-Melech. Dios guarda a los que confían en Él, no solo de palabra, sino de acción, que le dan el primer lugar, que le buscan. Hay una profecía en Isaías capítulo 16, versículo 4, donde Dios dice: moren contigo mis desterrados, oh Moab,
sé para ellos escondederos de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, y el devastador tendrá fin. El pisoteador será consumido de sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene lugar de refugio para sus hijos, hasta que ese destruidor, esa Babilonia, sea acabada, termine el juicio, termine la destrucción. Dios protege a los suyos. Y en esta historia de Jeremías, de la destrucción de Jerusalén, vemos que esto también se cumplió, que en Jeremías 40:11 dice que los judíos que estaban en Moab, tal como lo acabamos de leer, comenzaron a regresar a Judá, de los lugares a donde habían huido. Es decir, Dios tiene lugares de refugio. Puede tener un lugar físico, pero por sobre todo, Jesús es nuestro refugio. Por eso, en el libro de la Biblia de Colosenses, capítulo 3, versículo 1, dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, diste tu vida a Jesús, has sido bautizado, dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Santifícate, consagra tu vida a Dios, dale el primer lugar. Versículo siguiente: poned la mira en las cosas de arriba, insiste, y no en las de la tierra. No ames las cosas de este mundo, solo son añadiduras. Pon tu mirada en las cosas espirituales. Porque a continuación dice: porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si has muerto al orgullo, a la soberbia, si has muerto a amar las cosas de este mundo, has resucitado con Jesús, le amas, le buscas, le das el primer lugar en tu vida, tienes una vida de oración, de lectura de su palabra, tienes comunión con Jesús, tienes santificación, apartándote del pecado y consagrándote a Él, entonces tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y si estás escondido en Jesús, el destruidor no puede tocarte. Serás librado de las cosas que vendrán. Lamentablemente, muchos cristianos no han consagrado sus vidas a Dios. Por lo tanto, no están muertos a las cosas de la carne. Sus vidas no están escondidas con Cristo en Dios. Por lo tanto, el destruidor sí operará. Algunos serán esclavos, otros serán purificados y despertarán y buscarán a Jesús con todo su ser. Nuestro amado Señor Jesucristo prometió volver. Él destruirá al afligidor, al rey de Babilonia, al destruidor. Nuestro amado Jesucristo tiene el poder. Él volverá. Estamos en este tiempo final, donde la destrucción aumenta y el apogeo, la máxima expresión de la violencia y la rebelión será el anticristo, el cual nuestro amado Señor Jesucristo va a destruir. Y nuestro amado Señor Jesucristo gobernará con justicia en el milenio. El punto es que tú decides si quieres ser guardado por Dios, librado por Jesús, si tu vida está escondida con Cristo en Dios y eres protegido, o si no, las tinieblas te alcanzarán, te destruirán. Te ruego que tomes determinaciones. Amigo y amiga que me escuchan, si no conoces a Jesucristo, al final de este podcast hay una oración para que rindas tu vida a Jesucristo, le confieses como tu Señor y Salvador, recibirás el perdón de tus pecados. El amado Espíritu Santo vendrá a ti y será el primer paso para mantenerte en el camino de Jesús y buscarle y
y santificarte y mantenerte en su camino. Y si ya lo conoces, a Jesucristo, es tiempo de tomar determinaciones, de darle el primer lugar en tu vida, de determinarte a amar a Dios por medio de Jesús y permanecer, para que así seas guardado y librado de las cosas que vendrán. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.